Verde. Hoy nos estará acompañando con una disertación sobre riqueza biológica, riqueza cultural y conservación inclusiva. Le damos la bienvenida a la doctora Micaela Camino. Hola, bueno, ¿se escucha? Bueno, primero que nada, gracias a la organización del Congreso. Yo lo estoy pasando espectacular, espero que ustedes también. Gracias a ustedes porque lo pasé bien, porque están todos ustedes. Así que eso ante todo. Y bueno, mi idea con esta charla, ¿a dónde apunto? Ahí va, para allá, ¿no? Ahí va. Mi idea con esta charla es contarles el trabajo que vengo realizando con comunidades indígenas y familias criollas de lo que es el Chaco Seco, la región del Chaco Seco en Argentina. Y me parecía que estaba bueno empezar por decir de dónde vengo yo, que soy de Buenos Aires, estudié en la UBA, crecí ahí en el cemento. Pero siempre me gustó mucho los animales, me gustó mucho viajar y viajé, recorrí lo más que pude y sigo haciéndolo lo más que puedo. Recorriendo empecé a conocer ecosistemas espectaculares, paisajes que no lo podía creer. Y yo nunca tuve mucho dinero, entonces al viajar hacía como podía, iba a las casas de la gente, viajaba en transporte público con la gente, nunca un tour, nunca un hotel como este, por ejemplo. Y así llegaba a ver especies animales que me encantaban, que no lo podía creer. Y a mí siempre me habían gustado los mamíferos, pero digo, de todos los taxones, espectacular. Y siempre me llamaba mucho la atención que todos los ecosistemas que visitaba, Amazonía, los Andes, donde sea, hay gente, hay gente en esos ecosistemas, son parte del sistema, somos parte del sistema. Y a mí me empezó a atraer mucho esa relación que tiene la gente con la fauna silvestre, con toda la naturaleza y su entorno, pero sobre todo con la fauna silvestre. Y seguí viajando mientras estudiaba y cuando me recibí empecé a ser voluntaria o pasante en distintos proyectos de conservación o de ecología. Y así llegué al Chaco, a la región del Chaco Seco, y me aluciné. No lo podía creer, no lo puedo creer que tenemos eso en nuestro país. Es maravilloso. El Chaco Seco particularmente es un bosque seco, se dice un bosque seco, pero son como muchos bosques distintos, muchos ecosistemas que se van intercalando, hay mucha diversidad de ambientes. Es una ecorregión enorme, tiene el Chaco seco y el Chaco húmedo, ¿no? Y es gigante, es la segunda ecorregión después de Amazonía. Vos podés viajar en auto y vas pasando por la naturaleza sin pasar por la ciudad. Fíjense la gran superficie del Chaco seco, aquí está solo la región del Chaco seco que está en nuestro país, es un montón. Y a mí me llamó muchísimo la atención la diversidad de especies que había, que es enorme en todos los taxones de vuelta. La mayoría de mis filminas son mamíferos, pero una diversidad enorme y mucha diversidad también de endemismos. Por ejemplo, en el medio está el quimilero, que es un pecarí que solo existe en la región chaqueña, que está amenazado, pero también hay especies grandes que están normalmente asociadas al agua, que se llama un tapir, y yo los encontraba súper lejos del agua. Y me parecía muy loco porque en el Chaco seco hay una estación seca durante la cual pasan muchos meses sin agua superficial, y ahora con el cambio climático hasta años. ¿Y cómo hacen estas especies? Y realmente están en todo el área y ahí empecé a ver en ese momento, que sería alrededor del 2009 por ahí, que no había tantos grupos de investigación para lo que es la superficie de esa región. Y otra cosa que me maravilló es que había gente, pero había gente muy integrada al sistema, con saberes tradicionales espectaculares sobre su entorno, sobre la vida, su ver la vida. Difería del mío, pero era súper rico. Y en cuanto a la fauna, que es lo que a mí más me atrae, una relación íntima con la fauna, claramente en su saber y en su cotidianeidad. Una fauna que da sustento, y hoy día lo digo con seguridad, en el momento me pareció nomás, da sustento no solo nutricional, fisiológico, un sustento cultural, de identidad, de espiritualidad, una interacción íntima.
Y a mí eso me encantó y de hecho hoy día coincido con quienes decimos que los ecosistemas chaqueños, el paisaje que conocemos como prístino del Chaco, en realidad estuvo en gran medida moldeado por los pueblos indígenas que tenían prácticas y habitaban esa zona, o que incluso venían de otras regiones, por ejemplo, para cazar. Y, por ejemplo, hay muchos paleocauces que son pastizales, o sea, por donde corrieron los ríos antes y hoy día son pastizales nativos, súper amenazados. Y esos pastizales en gran medida se sostenían porque los indígenas quemaban en una punta y como son caños, los animales corrían y los atrapaban al final a los animales. Pero eso iba asociado a una época del año, a un respeto espiritual, a un montón de prácticas que no es solo un manejo de fuego, pero termina siendo lo que nosotros como profesionales podríamos llamar un manejo de fuego. Como eso, hay otras prácticas que habrían moldeado el Chaco seco. No me quiero extender muchísimo, pero es algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y para pensar seriamente, ¿qué son los ecosistemas prístinos? ¿Hasta qué punto pueden estar realmente sin gente? Si es la gente que moldeó y que está ahí y que es parte de la naturaleza. Y bueno, entonces decidí quedarme. Lo primero que hice fue como lo que podría llamar hoy día un viaje exploratorio. Básicamente fui con Sara, que es hoy día mi mujer, y fuimos a recorrer lo que pudimos a dedo, conociendo ONGs que trabajaban con indígenas, gente que era ingeniera forestal o agrónoma que estaba trabajando con pequeños productores. Y a través de toda esa red que iba tejiendo, iba llegando a comunidades aisladas, separadas, alejadas de lo que yo conocía, cada vez más lejos de mi cultura y coincidiendo con eso que me había parecido que esto era un paisaje biocultural. Y de ahí mis preguntas eran muy básicas, o sea, ¿qué mamíferos medianos y grandes realmente hay? Porque no tenía yo áreas protegidas así en gran superficie. Estaba el loro hablador, el Parque Provincial Fuerte Esperanza, no existía el Parque Nacional Impenetrable, en el área que yo estaba circulando eran tierras fiscales usadas por indígenas o familias criollas, tierras indígenas o tierras criollas, digamos. Y bueno, el otro que me preguntaba en dónde estaban estos animales, qué ambientes usaban, cómo se relacionaban las personas con estos animales y si ellos detectaban algún problema de conservación y cómo lo solucionarían. Era como que tenía esas dudas. Y después de viajar exploratoriamente, diseño entrevistas semiestructuradas, ya me empiezo a meter más en la academia, empiezo el doctorado y hago como un checklist de las preguntas que debían guiar mi conversación y luego iba a las casas de la gente y conversaba. Pero en esa conversación por ahí me decían, bueno, vamos y vemos las huellas. Ah, sí, tiré el cráneo del quimilero allá a los perros, vamos a buscarlo. Entonces vos empezabas a tener pruebas de esa diversidad de especies que suponías podría estar según la bibliografía y los estudios en algunas porciones de nuestro Chaco. Efectivamente encontré una gran diversidad de especies en estas áreas usadas por la gente. Una sorpresiva, de hecho me sorprendió encontrar tantas especies. Y por otro lado, lo que yo le preguntaba a la gente era el tema de los consumos de carne. Obviamente había consumo de carne, una dependencia en la nutrición y como dije antes, los usos no eran solo nutrición, desde ornamento, mascota, medicina y también usos que tienen que ver con la espiritualidad. Y entonces al ver el tema de los problemas de conservación, ahí también me empiezo a dar cuenta que es todo distinto a lo que yo esperaba, porque eso pasa cuando trabajas con las comunidades locales, es todo distinto a lo que esperás. Y me pasa que los problemas de conservación que me plantean desde los wichís, desde los grupos wichí, indígenas, es que están desapareciendo prácticas que nosotros podríamos decir chamánicas, donde el chamán puede comunicarse con espíritus asociados a cada especie animal para decirle al cazador cuánto puede colectar, cazar y dónde, o si no puede ir. Entonces, al estar desapareciendo esa práctica, se pierde esa conexión y se pierde esa regulación. Para ellos, fíjense que eso era un problema de conservación. Hablaron también del cambio climático, tanto criollos como indígenas. Hablaron de cacería, no solo la de subsistencia de ellos, que reconocían por ahí que con los perros había un problema, sino de personas que venían de pueblos o ciudades, y todavía ocurre, y se iban hasta el medio del monte a buscar todos los animales que pudieran. Y así se iban. Degradación ambiental y ya empezaba a haber un poco de pérdida de hábitat.
Hablaron también de las soluciones para todos estos temas, sin abordar, por ejemplo, cuestiones espirituales, pero sí dando su visión de cómo solucionarían los problemas. Y es muy interesante porque muchas de las soluciones que proponían estaban asociadas a prácticas que ellos, algunos todavía mantenían, otros habían mantenido hasta hace poco, como no cazar hembras embarazadas o no ir a cierto lugar en cierta época e ir a otro. Pero fíjense qué interesante que no muchos, estaban de acuerdo con una conservación estricta de lo que sería un parque nacional. Eso me parece muy interesante porque después nosotros creamos un parque nacional. Pero yo valoro mucho este tipo de trabajos. Hoy día lo vuelvo a mirar, ese es uno de los primeros trabajos que sale en una revista un poco más grande, 2016. Y la verdad que lo revaloro porque ahí hay gente y vos tenés una idea que querés conservar. Y vos vas a proponer qué, si la tierra es de la gente, qué visión tiene la gente, qué es realmente la solución. Las soluciones legítimas van a fluir, van a andar bien, porque están construidas en conjunto. Ahora, si yo traigo una propuesta que es muy lejana a lo que la gente puede entender y hago 3 talleres para querer explicársela, la verdad es que es re difícil. A mí tampoco me gustaría que vengan al patio de mi casa y me digan, no, mira, ahora tenés que cortar todo porque vamos a hacer, no sé, un kiosco. Y esto va a servir para esto. Y no sé, no, a mí no me parece, pero nadie te da mucha opción si sos un indígena o un campesino del medio del monte, digamos. Al estanciero por ahí sí, lo invitamos a ciertos talleres. Yo creo que hoy día igual se va revirtiendo un montón y valoro que eso sea así, pero tenemos mucha dificultad, siento yo, me incluyo, en entender que la gente tiene visiones diferentes a la nuestra. Y a veces están muy lejos y no las vamos a adivinar, porque son universos paralelos. Cada uno ve y vive en un mundo que está moldeado por nuestra cultura. Y por eso me parece muy loco que sigamos separando la cultura de la naturaleza, porque nosotros vivimos en una bionaturaleza, perdón, en una biocultura, ¿no? Que nosotros mismos moldeamos. Y así como nosotros la moldeamos, las otras culturas también. Bueno, luego de ese trabajo de entrevistas, lo que hicimos fue un monitoreo participativo de fauna, junto con pobladores indígenas y criollos. Fue una locura, realmente. No sé, yo pensé, no sé qué pensé que iba a durar 3, 6 meses y estábamos. Duró años, estuvo buenísimo porque primero me interesaba cambiar el paradigma extractivista donde cuando llega una persona, vamos a decir blanca, para nuestra cultura, si nos llaman allá, es para cortar un árbol, para comprar un animal, para siempre sacar algo. Y la idea fue, no, vamos a valorar los saberes locales, vamos a trabajar en conjunto. A través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en esa época conseguimos unos programas de, no me acuerdo el nombre, perdón, son largos ese tipo de programas. Hoy día tenemos otro más chiquito, porque yo eso no lo puedo volver a hacer, es muchísimo. Pero son programas donde le pagan a la gente local por participar en capacitaciones o entrenamientos laborales, le llaman. Nosotros lo usamos para en realidad llamarlo intercambio de saberes. Y tiene un aire a ciencia ciudadana por ahí que estaban hablando, pero en realidad yo llegué con los objetivos de, bueno, quiero saber qué especies hay y dónde están. Pero lo fuimos charlando en realidad. Y esos objetivos los fuimos modificando en conjunto. Y los criollos querían saber sobre las especies que son conflictivas con el ganado, porque ellos hacen mucho ganadería bajo monte, con el ganado suelto, y entonces hay muchos conflictos, especialmente con el puma. Los wichís no querían saber más de las especies que ellos consumen y que cada vez tienen que ir más lejos a colectar, porque son personas que han sido forzadas a quedar fijas en un sitio con propiedades generalmente más pequeñas de las áreas que ellos necesitan, pero antiguamente ellos se movían por el paisaje. Así se ponían en un sitio, cazaban y cuando no había tanto se movían. Y luego cazaban y cuando no había tanto se movían. Paisaje dinámico. Nosotros lo pusimos ahí. Nosotros, nuestra cultura, no nosotros. Bueno, cuestión que diseñamos las fichas juntos. Algunos animales ellos no querían que estén, como el jaguarete, y no estuvo. Algunos seres que ellos pensaban que podía estar interesante, yo no me quise meter porque no entraban en mi clasificación de animal y yo no soy nada. O sea, uso herramientas de etno, pero no es mi tema, me iba a exceder y no lo iba a entender. Sobre estos trabajos, los describí en 2 trabajos, uno en 2014 y otro en 2017. El de 2017 está en castellano, en mastozoología neotropical, están las fichas. Y bueno, la verdad es que fue un trabajo espectacular. Salíamos al monte juntos un montón de veces
al día incluso. Hacíamos capacitaciones nosotros brindando herramientas tecnológicas que por ahí todavía no sabían usar y que podían servir para los monitoreos. Y ellos, lo que yo aprendí es invaluable. O sea, lo que yo soy hoy día tiene todo que ver con lo que yo aprendo en el monte. Todo, saben un montón, es increíble. Y bueno, también talleres de intercambio simplemente para saber cómo iba el proyecto, las dudas, revisar las fichas. El monitoreo participativo, diseñamos los objetivos y las fichas y colectamos datos, pero el análisis de datos, por ejemplo, no lo pude hacer con la gente, porque yo ya estaba haciendo un doctorado y yo ya tenía CONICET y yo ya tenía un financiamiento creo que de Rutherford o algo así, y entonces empezaba a tener unos tiempos más parecidos a los de nuestra cultura y bueno, ya los hice yo esos análisis, pero seguí trabajando con ellos y espero ir avanzando en la coparticipación de ese tipo de cosas. Pero mientras tanto también lo que hice fue cubrir un área mucho más grande, 54.000 kilómetros cuadrados, con entrevistas que continuaron semiestructuradas y también con transectas y poniendo cámaras trampa. Las cámaras no estaban en todo el área, en ciertas partes, lo mismo que el monitoreo participativo en ciertas partes. Y de ahí pude obtener lo que son modelos de hábitat y de ocupación para las 3 especies de pecaríes y de otras especies también. Y mi tesis fue sobre eso. Mi tesis doctoral en la UBA fue sobre el uso y selección del hábitat de los pecaríes, porque la parte de las personas no cuadraba con la carrera de biología en ese momento. Espero que eso vaya cambiando, por lo que escuché no tanto como yo quisiera, pero bueno, ahí va yendo. Bueno, cuestión que queda fuera en mi tesis, pero sacamos modelos que están buenos también. Es interesante. Con esos datos también lo que hice fue un trabajo de 2020 donde me meto en una discusión mucho más técnica, porque yo creo que cuando publicamos en Ciencias de la Conservación, nosotros estamos dando discusiones políticas. Y tenemos que ser serios con la estadística, pero también como que tenés que tener una multifunción y tenés que entrar en las discusiones, aunque te parezca que es absurdo, aunque lo que sea, aunque te parezca que te achicás en algo, porque acá lo que discutí fue los métodos que yo había utilizado. El método participativo, entrevistas con cazadores, entrevistas con no cazadores, transectas largas, transectas cortas, y ahí medí probabilidad de detectar la especie y probabilidad de errarle, o sea, detectarla cuando no está. Está en detalle en un paper del 2020 y no me quiero poner muy técnica, pero el paper es bastante eso, técnico. Y es esa discusión que hoy también en Ciencia Ciudadana comentaban, cuán preciso y certero podés ser con los datos que laburás con la gente. Y la verdad es que si lo haces bien, podés ser re preciso, re certero y tener una probabilidad de detección muchísimo más alta que con las cámaras trampa. Acá solo puse lo de la probabilidad de detección. Las líneas largas y cortas tienen que ver con la estacionalidad y cuánto se mueven los animales. Cuando trabajábamos con el monitoreo participativo de fauna o con los cazadores es impresionante. Ahora, si no la comen la especie o no les interesa, ya puede ser más difícil. Bueno, también usamos los datos para ver con Alfredo Romero Muñoz, que está en Berlín, la sinergia, o sea, el impacto que tiene la cacería combinada con la pérdida de hábitat, que termina siendo mucho más grave que la suma de las amenazas. También un trabajo muy técnico, muy de exactas, digamos. Y mientras, siguiendo con la gente, yo estaba así como muy sorprendida por varias cosas. Primero, por la diversidad. Seguía sorprendida con eso y pensando qué loco, ¿no? No hay muchas áreas protegidas, las que hay están lejos entre sí, no son tan grandes, pero está esta diversidad y está el quimilero. Y a mí me mató lo del quimilero, porque la persona que en ese momento estaba encargada de recursos naturales en la provincia del Chaco, me había dicho que él creía que no íbamos a encontrar quimilero afuera de las áreas protegidas, porque la gente lo caza mucho, es un animal muy raro. Yo lo veía en las empanadas, los cueros en los techos, o sea, no digo que había un montón, capaz que la densidad era re baja, no lo sé, pero que estaba. Entonces me pareció como muy loco el contraste entre la persona que tenía que manejar la especie y lo que yo estaba viendo en campo. También me llamó muchísimo la atención, y seguimos trabajando con esto, cómo la propiedad comunitaria de una de las comunidades indígenas, y seguramente de todas, es muy pequeña y los recursos que ellos necesitan, los bienes naturales que son parte de su vida cotidiana, la mayoría son buscados fuera. Ellos ni siquiera saben eso, o sea, no tienen
esta comunidad en particular por lo menos no tiene la noción de dónde estaba, o en ese momento no tenía, ahora sí, los límites de su propiedad y cómo ellos estaban saliendo a buscar. Y esas tierras, bueno, puede pasar cualquier cosa, no son formalmente reconocidas para ellos. También estaba viendo cómo era verdad esos papers internacionales que salen en Science, por Adams, por ejemplo, creo que en 2004 y demás, cómo se superpone, ¿no?, la riqueza biológica, la pobreza y luego también la riqueza cultural, ¿no? Las áreas, vos buscás los papers, son papers grandes como los que presentaba Javier Nori ayer, ¿no?, de esos metadatas gigantes, y se superponen. Y yo estaba en eso, ¿no?, pensando esas cosas y en esta realidad, y de repente me pasó esto, llegó esta realidad a donde yo laburaba. Yo había elegido trabajar en la porción mejor conservada del bosque que yo encontré. Me fui al medio del bosque, pero llegar todavía es difícil. Y esto empieza a llegar a donde yo estaba. Y claro, es lógico porque el Chaco Seco tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo. O sea, no sé yo qué estaba pensando. Y no había áreas protegidas y la gente no tenía la seguridad de la tenencia de la tierra, no sabe la constitución, no sabe nada. Entonces, bueno, me dio en shock, empiezo a averiguar qué es lo que está pasando, si es legal o no, qué lo causa. Bueno, lo que veo primero que nada es que lo que reemplaza nuestros sistemas naturales. Por ahí ustedes escuchan que yo digo mucho bosque, yo trabajo en el bosque, pero también hay pastizales, humedales, palmares, digo, ecosistemas naturales. Si digo bosque, traten de considerar que hay mucha más diversidad que eso. Bueno, empiezo a ver esto que es productos de exportación. Por eso se estaba desmontando. Bueno, por eso hay algunos negociados más. Y en eso lo que ocurre es una concentración de poder. 6 empresas, 10 empresas a cargo del comercio exterior de lo que se está produciendo, oficial de naciones. Y la gente local no se puede quedar ahí. La gente local no es la que desmonta. Y si desmonta es porque la obligaron. Y lo vi con mi cara. En Santiago del Estero y en Chaco creo que no es tan así, pero es violento. Pero en Santiago del Estero con arma. En Salta creo que hay casos también. En Chaco hay muchos mecanismos. Hay un paper de Goldfarb y no me acuerdo nunca el otro coautor de 2015 donde describen los mecanismos. Yo le agregaría 2 más, pero si quieren saber cómo lo hacen y agarrarlo desde el lado científico, hay papers. Y bueno, ahí estábamos en eso, sabiendo lo que causa el desmonte, la desertificación, el calentamiento global, viviéndolo en carne propia, sabiendo que hay un proceso de faunación masivo y que la gente que logra quedarse, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si vos no tenés identidad sin tu contexto, si vos no sos vos y tu cultura no es tu cultura cuando te roban tu hogar, cuando te rompen tu farmacia, tu iglesia, tu cementerio, la casa de tu vieja, digo, es un montón. Y no es fácil estar ahí y ver violaciones a los derechos humanos para que avance la frontera agropecuaria y se beneficien pocos y la gente con que vos trabajabas y las especies con que vos trabajabas van desapareciendo. Y eso nos estaba pasando. Y no sabíamos mucho qué hacer, la verdad es esa. Y bueno, después de dudar un poco decidimos crear Proyecto Quimilero. La verdad es que ahí hay un técnico con quien trabajo, que es Hugo, que me dio mucha fuerza también para animarme a esto. La idea de Proyecto Quimilero fue agarrar el quimilero primero como bandera. Como bandera porque a veces nos gusta mucho el yaguareté o el puma o el zorro, pero a la gente local por ahí esas especies no le copan tanto porque te da miedo tener un yaguareté de vecino o el puma te comió las chivas toda la vida. Y entonces el quimilero nos pareció una especie que estaba buena porque es una especie que está readaptada a esos ecosistemas, como la gente, como todos esos mismos sistemas. Y es una especie grande, simpática, que no tiene conflicto, que te puede dar un alimento, te puede dar un techo, te puede dar un adorno, pero a la gente le gusta colgar cráneos de adorno. Y por otro lado es una especie que me servía a mí de paraguas para lo que yo quería hacer. Digo, el concepto de especie paraguas está bastante discutido, pero a mí me servía porque yo quería abordar los socioecosistemas. Yo quería trabajar en la parte boscosa. El quimilero es una especie endémica del Chaco, solo existe en la región chaqueña y necesita los bosques para sobrevivir.
Entonces yo digo, bueno, solo voy a tener éxito en conservar esta especie si logro conservar los bosques, porque si no, ya está. O sea, aunque haga un montón de cosas, in situ va a estar complicado. Y digo, los bosques con su gente, ¿no? Y con su gente y sus culturas y con sus visiones, o sea, todos juntos. Y entonces por eso decidimos, bueno, vamos a conservar el quimilero y su hábitat y vamos a buscar el buen vivir de las comunidades locales. Vamos a trabajar en conjunto y abordar las dos problemáticas en simultáneo, desde la ciencia, pero también abordando lo que son las políticas, la implementación y la creación de políticas públicas, y también en lo que es el fortalecimiento de las comunidades locales, porque las están echando de su casa y todavía no se enteraron lo que está viniendo, los que todavía están. Bueno, desde la ciencia, algunas cosas que fuimos haciendo y que estamos haciendo ahora en esta etapa de amenaza. Hay un trabajo que publicamos en 2022, en el 22, donde vimos a partir del hábitat del quimilero y los bosques que quedan, estudiar mejor qué bosques realmente puede usar la especie. Los modelos de ocupación lo que me dan es que la especie, yo no sé si necesita o no bosques primarios, pero puede usar bosques con gente. Donde están las comunidades, donde están las familias, puede estar el quimilero. Está en ese trabajo, lo pueden chequear. Y por otro lado, lo que vimos fue que las áreas protegidas son insuficientes para conservar esta especie. Yo no digo que no sirvan, resirven, pero no alcanzan porque son chiquitas y están aisladas. Y las únicas que podrían conservar poblaciones viables son las que están al norte, que están pintadas en violeta. Estoy hablando de acá de este lado, ¿no? Y están en violeta, son las únicas, pero si se implementaran bien, y lamentablemente sabemos que hay deforestación, pérdida de ecosistemas y también cacería en esas áreas, o sea que no. Nuestras estimaciones sin considerar cacería y solo viendo la pérdida de hábitat es que tenemos menos de 20 años para conservar esta especie. O sea, para revertir la situación, solo mirando el desmonte, sin pensar en la degradación. Sí consideramos un poquito fragmentación, pero se podrían jugar mucho más con esos modelos. Bueno, entonces fue la pregunta de, bueno, ¿y quién está en estos bosques? Porque entonces hay que laburar en esos bosques, listo. ¿Quiénes viven? Digo, yo conozco mi área de estudio, pero el Chaco es más grande. Entonces nos agarró la pandemia, también de paso, como que ya venía complicado y tuvimos la pandemia. Entonces, trabajando en colaboración con muchísima gente y con la ayuda de muchísimas organizaciones en territorio, pudimos mapear áreas indígenas en la región del Chaco Seco, porque digo, ¿será que son todas indígenas? Por ello quería mapear criollos, campesinos, pero creo que tenemos que llegar a definiciones y consensos antes sobre qué somos los criollos y qué no somos, o buscarle definiciones a esa heterogeneidad, tal vez, antes de abordarlo. Me metí con los indígenas porque tienen una definición establecida, tienen una legislación propia que está bueno. Entonces, lo que yo vi fue que 44% de los bosques que quedan en el Chaco Seco o más son indígenas, probablemente más, no sabemos de los criollos, y que diferenciando tenencia segura e insegura de la tierra, cuando tienen tenencia segura, y me refiero a reconocimiento formal del Estado y apoyo para que puedan manejar sus territorios, la gente en su área es una barrera a la deforestación. Y tengo una estadística hermosa, se está publicando ahora en Global Environmental Change, todavía no salió. Hermosa la estadística, hermosa. O sea, una barrera, no avanza donde están tranquilos, pero si tienen la tenencia insegura, bueno, ahí ya no sé. Ahí a veces te da que sí, a veces que no. Claro, qué seguridad hay, ¿no? Entonces, como conservacionistas digo, me parece que es claro que hay que trabajar con la gente, por lo menos en la región chaqueña, pero hay un paper de Garnet y otro después de FA, Garnet 2019 y FA en 2020, que hacen a escala global, de vuelta metadata y todo, y también les da lo mismo. Los bosques y los ambientes, los ecosistemas naturales están donde están las personas, que conviven con la naturaleza desde una realidad, un universo que no es el nuestro. Bueno. Otras cosas que ahora estamos haciendo tienen que ver con entender mejor el concepto de territorio de los indígenas, que no es lo mismo que área, que tiene muchísimas dimensiones más espectaculares. Yo a todas las personas les recomiendo que vayan al campo, hablen con la gente, aunque no sea de lo que tu investigación tiene que ser, porque vos vas a hablar de un sistema.
En los sistemas hay gente, en los sistemas hay vida, y vos lo tenés que conocer, y nunca lo vas a conocer. Pero si no vas, le podés pifiar y mandarte un moco perjudicando a alguien que en realidad podría ser tu aliado. Y peor aún, le podés dar herramientas a alguien malintencionado. Por eso en los papers está re bueno pensar en qué discusión estamos entrando. ¿En qué discusión? Además de mis datos, además de lo que yo te quiero contar técnico, científico, ¿qué discusión vamos a dar con esto? Bueno, viendo acá superposiciones entre áreas, territorios, marisca, que es como llaman los indígenas a la cacería, y algo que es más que cacería, áreas protegidas, metiéndonos con esas investigaciones. También con lo que es seguridad alimentaria y nutricional, la tesis de Andrea, que no pudo venir porque está en el campo, pero tiene que ver con eso, y tratando de evaluar distintas acciones que vamos tomando y cómo esto podría impactar en las áreas deforestadas en la provincia del Chaco, porque yo me enfoco más en la provincia del Chaco. Ese último está bastante frenado. Por otro lado, en el tema de lo que son políticas, bueno, reuniones, explicaciones, mucha paciencia, reportes técnicos, traducir los papers, llevarlos a la mesa de discusión. Cuando ya te das cuenta que no hay un diálogo, por ahí te toca hacer una amicus curiae en un juicio, meterte en una que tiene que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con otras realidades, pero, o sea, a ver, derechos humanos, ecosistemas naturales de los que depende nuestra propia vida, es un montón, obvio, vamos, amicus curiae, y cuando ves que ya están pasando cosas súper graves y la sociedad no está enterada, porque gente, donde yo laburo hay 2 desaparecidos, wichis. No sé por qué, no sé, la justicia me dirá, ¿por qué desaparecen los wichis? ¿Cómo? Bueno, así que llegar a Resistencia, contarle a la gente junto con amigues qué es lo que estamos viendo, la riqueza, lo maravilloso y lo trágico y perverso que estamos viendo. Gente, se nos están llevando el monte, le están matando a la gente y la gente allá en el monte no tiene voz. No sabemos quiénes están ahí. Entonces, en Chaco se genera, somos Monte Chaco, acá hay un par que han estado. Yo hoy día no tengo tiempo ni fuerzas de participar, yo siento que corre solo y cuando les escucho en las radios o en las calles, si puedo, obvio que me acerco. Y lo que dicen es correcto, ¿me entendés? O sea, desde como científica digo, está buenísimo, para adelante, métanle porque está genial. Y son experiencias que están re buenas de hacerlas. Porque digo, y si no, ¿cuánto tiempo más tenemos? Yo con mi especie tengo menos de 20 años. O no sé, si no me quedo en mi casa, otra cosa, pero necesito un lobby. La soja tiene un lobby, las vacas tienen un lobby. Y la conservación, nosotros con el paper. Está bien, está re bueno, digo, sirve un montón y a mí me encanta escribir papers. Pero si te da el carácter, si tenés ganas, me parece que hay que compartir la información. En cuanto al fortalecimiento de capacidades, es un trabajo que a mí me encanta. Sobre derechos, trabajar los derechos, que la gente sepa. La Constitución, OIT, capaz que ni uno sabe, que yo lo fui aprendiendo. OIT 169, recomendadísimo. Que sepan usar herramientas y técnicas nuestras para el monitoreo y la investigación, pero también escucharlos y aprender y entender si podemos irlas modificando juntos para llegar a herramientas nuevas entre todos que puedan representar mejor las realidades. Visibilización, generar una red de apoyo, poner en contacto a Somos Monte con estas comunidades, poner en contacto a los abogados con esas comunidades. Digo, no quiero que dependan de mí, a mí no me gusta que me manden mensaje a las 3 de la mañana que tienen una topadora en la puerta, porque yo no sé lo que hay que hacer. Y valorizar los saberes y la biodiversidad. Porque están muy vapuleados allá en el interior del interior, los saberes locales, las culturas locales. El año pasado, en ese contexto, una persona, Lisindo, que ha trabajado con Alejandro Giraudo antes, yo como que me lo robé después, Lisindo fue y dio una clase en la Universidad del Nordeste y después dio una clase virtual para la maestría de conservación en la UBA. Entonces, digo, y ellos lo re disfrutan, por ahí lo que nos falta a nosotros es que entender que hay que pagarles re bien, porque la persona viajó un montón y llegó re lejos, y es re lindo, pero
está bueno siempre en esas invitaciones considerar que a la gente hay que pagarle cuando viene a brindar un conocimiento, como a cualquier profesor. Lo digo, pero son discusiones re locas, ¿eh? Pero a mí me han criticado, por ejemplo, porque yo le pagaba a la gente por monitorear la fauna. Pero yo cobraba y la gente tenía hambre y se desvanecía. Yo creo que ya no es una discusión en la conservación eso y estoy recontenta de que no sea. Bueno, trabajar con los peques, eso ahí articulamos con otros grupos, pero a veces lo hacemos nosotros, pero digo, hay gente que labura con peques y lo hace hermoso. Y ahora están justamente en el Impenetrable dando una recorrida re linda. Voy a hacer una pausa, no es que termine, pero voy a hacer una pausa para aclarar que yo esto no lo hago sola, obviamente, y que estoy agradecidísima a todas las personas locales, que son muchas más de las que aparecen ahí. Los colaboradores locales, de hecho, no le pude poner a todos porque no llegué en tiempo a preguntarles si estaban de acuerdo en aparecer aquí, así que solo puse a los que sé que están de acuerdo. Al equipo, a mi familia, están Hugo, Natay, Andrea, Sara, que es mi mujer, y Ivana. Digo, imposible si no, ¿no? Y bueno, medio ya terminando, yo digo, tenemos todavía ecosistemas naturales, por lo menos en el Chaco, con estas condiciones, pero yo estoy casi segura que hay un montón de sistemas donde todos trabajamos, donde hay familias que viven ahí. Y tenemos dos, no sé si decirles paradigmas o discursos. Leo papers, algunos le dicen de una manera y otros de otra. Yo creo que son paradigmas. Dos paradigmas de conservación. En parte son herramientas, digo, podés tener una herramienta de conservación estricta, un área protegida donde cerrás todo y la gente no pasa, y laburar con gente. Ahora, es muy peligrosa la estrategia donde vos excluís. Primero porque lo prístino es muy cuestionado hoy día, y no solo en el Chaco, digo en Amazonía, por ejemplo, también. Sin gente, no sé, pero digo, si lo hablas con la gente, lo laburás, surge. Hay muchas culturas que naturalmente tienen áreas que están restrictas para las prácticas de extracción o colecta o cacería. Bueno, buenísimo. Fluye con la cultura local, con lo que siente la gente local. Ahora, llegar y decir, acá va un área, vos te tenés que correr. La verdad es que desde la ciencia no se está apoyando eso. No, desde la ciencia de la conservación eso no es lo que se apoya. Y si quieren saber sobre conflictos, hay un paper de Adams y Hutton de 2007, y de la discusión actual sobre el tema yo recomiendo mucho un paper de Dawson del 2021, tiene dos, es alguno de eso, no me acuerdo cuál, y un paper de Nunes de 2019 donde habla sobre cuánto hábitat natural perderíamos si reemplazamos la cacería de subsistencia por, no sé, huertas y vacas, o sea, para reemplazar ese consumo proteico y de micronutrientes, ¿cuánta naturaleza vos perdés? Porque muchas veces nosotros decimos, no, porque cazan, no, porque no les importa, les reimporta, obvio que les importa, ¿cómo no te va a importar tu comida? O sea, obvio que les importa, al menos la gente que yo conocí, re. Y creo que tenemos que revisar un montón nuestros discursos. Llevamos todos adentro, de algún modo metido, hay discriminación estructural, y me incluyo, tenemos que revisar un montón todo eso, y a mí me copa mucho más esto, me copa mucho más el laburo con la gente y encontrar el buen vivir de un sistema del cual somos parte. Y la verdad es que somos parte nosotros también. Si no nos queremos hacer cargo, somos parte igual. Es como el sistema económico, tipo, y sos re hippie, tipo, no, yo estoy afuera. No, estás adentro, digo, estamos todos adentro. Esto es lo mismo, o sea, no, porque la naturaleza está allá, no. Vos sos naturaleza, vos mismo, hoy, ahora, en este instante, en tu interior, sos naturaleza, sos un ecosistema gigante para un montón de seres. Y así también las comunidades son parte de los ecosistemas y además tienen derechos. Y trabajar con la gente es delicado y requiere un montón de cuestiones a tomar en cuenta. Hicimos un taller hace poco con personas de diferentes continentes y partes del mundo para ver qué esqueleto sacamos, ¿no? Y todos coincidíamos en varias cosas, que hay que vincularnos, hay que estar, hay que tener empatía. El otro día Lucas Giraudo, cuando dio la apertura, hablaba de empatía con los grandes productores, que para hablar con grandes productores hay que tener empatía. Obvio, para trabajar con las comunidades locales también, por eso está bueno que cada uno se vaya yendo a donde siente que puede tener ese amor y esa empatía, sino la responsabilidad que implica trabajar con culturas
vapuleadas, vulneradas, marginalizadas, entender que las venimos oprimiendo, nuestra cultura, hace muchos siglos y que entonces lo que yo pienso que es una propuesta puede sentirse como una obligación. Tomar esa responsabilidad, el contexto en el que uno está laburando, el respeto por esa diversidad de saberes. No está mal porque puso mal en el mapa al costado en vez de al frente, al este en vez de al norte. ¿Qué representa para esa persona? Esa tiene que ser nuestra primera pregunta. ¿Por qué? Porque puede ser un error. No entendió el norte, sur, este, oeste. O no. Y si no, puede ser más interesante todavía. Te dan un par de papers más si vas por ese lado. Validemos esos saberes. Tomémoslos en cuenta. Unámoslos con los nuestros. Pensemos, rompámonos el cráneo. ¿Cómo vamos a juntarnos? Porque si no, estamos imponiendo. Y trabajemos con transparencia lo más posible. Que traten de entender qué vamos a hacer, quiénes somos, a dónde vamos. Bajémonos mucho, mucho del pedestal, porque nuestra cultura no lo estamos haciendo muy bien. Estamos con una crisis climática y ambiental sin precedentes y hay culturas que la vienen sobreviviendo mucho mejor. Lo que estoy diciendo hoy día está apoyado por un montón de evidencia científica y las organizaciones, desde la plataforma IPBES hasta organizaciones como la ONU, las Naciones Unidas, bueno, todas esas cuestiones internacionales están apuntando a esto hoy día. Y por eso yo creo que es encontrarle la vuelta a juntarnos. Yo creo que necesitamos crear un universo donde quepamos todos y donde no tengamos que destruir todo. Pero solos no vamos a poder. O sea, sí o sí es con la gente. Y bueno, agradecerles su atención. No tengo mucho más que decir. Si quieren lo que sea, me escriben o escriben al proyecto. Aquí pueden ver las organizaciones que nos fueron apoyando. Es todo autogestivo. Hay muchas más, Ruford, UCN, pero bueno, no quise poner todas, pero sí las que más pilas nos han dado. Y gracias. Voy a sacar una foto aplaudiendo, así que tengo que escucharlos. Gracias, es para mi mamá. Abrimos las preguntas. Hola, Mica. No, tranqui. Excelente. Me declaro súper fan de tu laburo. Ya lo sabía, lo termino de confirmar. Preguntas muchas, algunas técnicas. Después hablamos de paper, no creo que no es lo importante ahora. ¿Cuál es o cuál crees vos que es el principal desafío que tiene tu trabajo ahora pensando en el futuro? Digamos, ¿cuál sería el próximo paso a seguir, viendo que los problemas, entre comillas, por ahí vienen desde muchos lados? Digamos, Bueno, desafíos tipo todos. Es un montón lo que sucede. Yo lo que estoy tratando de hacer es eso, es como, no sé si son los mayores desafíos, sino, bueno, yo trabajo aquí, ¿no? Como esta es la línea que yo sigo, porque a veces, sobre todo con el equipo, los técnicos están mucho más que yo en terreno. Yo voy todos los meses al campo, pero hay chicos que son guardaparque y capaz de trabajar conmigo, se van a un parque, ¿me entendés? Y no, ¿qué está pasando esto? ¿Qué está pasando lo otro? No, yo lo que recomiendo es, fíjate cuál es el mayor desafío, fíjate también qué te atrae a vos y hacete como un diagrama. Yo laburo mucho con diagramas porque como tengo mala memoria, mientras voy pensando tengo que escribir.
Anótate tus problemas, fíjate cuál te resuena, agárralo, desmembralo, fíjate cuáles son los actores, qué lo causan. Y de ahí, fíjate qué soluciones podés hacer para llegar a lo que vos querés llegar. Porque creo que es eso, tipo, si no te ordenaste, come el desastre. Ahora, de mayor desafío, sí, es que son muchísimos, ¿viste? Bueno, gracias y también fan. Quería pedirte si querías compartir un poco, quizás medio cliché lo que voy a preguntar, pero ¿cómo fue esto de, porque quizás no pudiste profundizar mucho, de ser mujer blanca y venir de la ciudad y de repente entrar en esa y el éxito que tuviste? Si tenés ganas de compartir un poco de esa experiencia. Mira, te digo la verdad, en el campo nunca me sentí incómoda. De hecho, trabajé mucho más con hombres que con mujeres porque al trabajar con fauna, trabajé con personas que salen al monte. Yo quería saber los hábitats, entonces salía al monte con los criollos que iban a buscar la vaca, anda sabe dónde, con los wichís, que son los mariscadores, los que se van más lejos. Hoy día no, ya trabajo con las mujeres mucho más, pero arranqué así y siempre me sentí cómoda. Lo que sí diría, si alguien lo va a hacer, es cubrite un poco. Yo como que uso camisa, no voy, en musculosa muy rara vez me vas a ver haciendo una entrevista, aunque haga mucho calor, porque la verdad es que yo no sé cómo lo puede interpretar a la otra persona. Muchas más piñas lié de los colegas científicos y tal cuando te ven subir. La verdad es esa. Nosotros, de nuestra cultura, no, cuando te empieza a ir bien, patá en la nuca, codazo, y de gente que no te lo esperás, ¿eh? Y vos decís, tipo, mira este tipo, qué loco, ¿eh? Y bueno, nada, hay O que sea, seguir y hacernos el aguante entre nosotras y nosotres y los pibes que puedan entender que están pasando un montón de cosas y que nosotras vamos a estar acá. No sé, ustedes hagan lo que quieran. o sea, en cuanto a tiempo fue como algo rápido, entre comillas, o sea, en poco tiempo pudiste entrar en las comunidades, no, tal. No, a ver, con los criollos por ahí es un poquito más fácil. Bueno, mi viejo es criollo, ¿no? Pero yo ya crecí en Buenos Aires, porteñísima. Pero, pero no, con los criollos por ahí hay una cercanía cultural, te sentás, bueno. Y con los wichís, no, hasta el día de hoy. Yo el otro día les pregunté, no sé qué les pregunté. Ah, sí. ¿Quién pudiera, quedarse 5 minutos mirándote y no te da los ojos y no te va a contestar nada? Listo, clarísimo, no me tocaba saber eso, no pasa nada. No, es para siempre la distancia. Yo creo que bueno, estás siempre con. Obvio que hay algunos que yo te diría que son mis amigos, pero a nivel comunidad, a nivel laburo, a nivel laburar info, mucho respeto porque les pasa de todo, hasta el día de hoy les pasa de todo. Digo, 2 desaparecidos es un montón, estamos en el 2023. Entonces, reentendible y rebanco su secretismo. Gracias, Mica. ¿Alguien más? ¿Qué hubieses deseado en la carrera como capacidad para poder entrar a estos lugares? Y no hablo de lo biológico, hablo de lo humano. Bueno, yo estudié en Exactas, que es una universidad muy, tal vez, tradicional, por decir. No existía en ese momento la cátedra de Biología de la Conservación, sé que hoy día existe, pero nunca me acerqué a ver qué está dictando porque vivo en Chaco y estoy como mucho más en otra. Me hubiese gustado saber que existía. Yo nunca había escuchado la palabra Biología de la Conservación hasta que estaba muestreando para Verónica Quiroga en el Chaco, y ella tenía unos papers en una caja, y agarro uno de Andrew Noss, que labura en el Chaco boliviano, y usa el término, y dije, este es el nombre de lo que yo quiero hacer. Esto es. Y así fui encontrando, me gustaría que esté eso, me gustaría que hablemos de la diversidad de culturas, me gustaría que etnobiología sea obligatoria, si vas a ser ecólogo por lo menos, no sé en las otras disciplinas. Yo soy ecóloga de formación. Me parece igual que quien tenga la posibilidad, digo, por ahí ya tenés gente a cargo, por ahí te pasan cosas en la vida. Yo no tenía gente a cargo y tuve la posibilidad de viajar, ¿viste? Y cuando viajas, si vos te abrís
y salís de tu contexto, te descubrís en realidades tan distintas. Y yo creo que eso es también una parte de la universidad que hay que tomar en cuenta. Y yo en la UBA encontré personas que me hicieron mucho el aguante, allá está Sonia, que yo decía me voy y la materia estaba a la mitad y me hacían el aguante para que yo vuelva y pueda rendir. Y ya tenía materias de verano, digo, pero estaría bueno que institucionalmente se banquen ese tipo de iniciativas que se pueden ver más hippies, por decir de algún modo. Hola, Mica. Bueno, hermoso. Piel de gallina. Ahí se me vino también un último documental de Pino Solanas que muestra un poco todo lo del tema de los witches. También está bueno por si alguien lo quiere ver. Y te quería preguntar si están viendo algún tipo de retroceso del avance con todos estos proyectos, vinculando la parte legal, o si igualmente eh, cuesta todavía. ¿En qué sentido avance lo legal vos decís? No, como, o sea, vos mencionabas en este proyecto que están como también, o sea, vinculando con abogados o también con otros sectores, un poco también porque es terrible, ¿no? El hecho de que directamente vayan, desmonten y la gente la saquen. Si están viendo algún tipo de freno en ese sentido o si está muy complicado. Mira, yo trabajo en Chaco, en la provincia de Chaco, que yo la critico muchísimo, un montón de cosas, pero creo que hay cosas que vamos logrando, la verdad. Para empezar, en el movimiento de Somos Monte hay abogados, una abogada de la organización Conciencia Solidaria, porque es un movimiento, entonces tiene organizaciones adentro, y hay más abogados. También trabajo mucho con gente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que tienen abogados, donde está Pérez Esquivel, digo, como que es un órgano fuerte en lo que es derechos humanos, y por ejemplo, cuando desapareció la segunda persona, que se llama Salustiano, se armó una pueblada, incendiaron el juzgado de paz, como que fue muy heavy, entonces les dispararon a los indígenas. Bueno, después de ese caos, al toque entré con Ivana, que es una de las técnicas con quienes trabajamos hace mucho, y una persona de APDH, por ejemplo, porque estaba bueno también abordarlo desde eso. Ahora, en lo que son publicaciones científicas, por ejemplo, y eso, los abogados no encontré a nadie, porque le dije a un amigo que es abogado de APDH, le digo, mira esto, este paper que leí, qué lindo, no querrías, pero ellos, o sea, derechos humanos en el impenetrable no tienen tiempo libre, así como 24/7. Pasa de todo, y en todo, digo, pues uno está en lo ambiental, pero digo, lo abordan desde todo lo que es derechos humanos y es. Así que esa pata en investigación no la tenemos. En lo práctico, bueno, sí, un poco. Hola Mica, mucho gusto, soy de Paraguay. Primera vez que conozco tu trabajo y así también estoy con una piel de gallina tremenda. Para las personas que queremos hacer conservación y considerar a las personas también, que las comunidades locales y demás, o sea, es súper loco. Y lo que yo quería preguntarte es, ¿cómo se manejó la comunicación del equipo? ¿Tienen una persona en comunicación? ¿Te hubiese gustado que se fortalezca más eso para que llegue a más personas? Sí, siento de hecho que tenemos que mejorarlo. Lo que pasa es que no nos da el cuero. A mí particularmente no es lo que más me gusta, todo lo que es Instagram, folletería, bueno, tipo, no es lo mío. Hoy día sí hay un equipo de redes, que por ahí ahora iban a hacer un poquito más de otras cosas de comunicación. En general las publis las decidimos en conjunto. Redes habla conmigo y yo hablo con el equipo. Pero si van al Facebook de Proyecto Quimilero al principio, van a ver lo que subíamos nosotros, eran tipo 30 fotos todas movidas, era un desastre. Y un día me doy cuenta que ya nos están mirando como que habíamos subido de escalón y nos están mirando desde otros financiamientos y digo, no, urgente un Instagram, urgente una página. Entonces, bueno, ahí preguntando con amigos llegamos a eso, pero sí, nos falta, en comunicación nos falta un montón para mí. Creo que deberíamos hacer mucho más, pero de vuelta, o sea, autogestión, CONICET, la vida misma, la familia, bueno, tipo, no sé, pero sí me encantaría que poder difundirlo con más, sobre todo con más visuales, pues yo tengo un montón de fotos y cosas re lindas, pero no sé cómo mostrarlas muy bien. Así que bueno, sí, ahí fortaleciendo esa parte.
¿Alguien más? Bueno, Mica, te agradecemos. Muy buena charla.